Muy buenas tardes a todos y todas. Por encargo de la Fundación para el Desarrollo y el Aprendizaje Permanente, que es una organización creada para contribuir en el potenciamiento de la educación de adultos y la educación no formal, quiero participar en esta iniciativa compartida con la Red Nacional de Centros de Educación Alternativa. También nuestro agradecimiento al equipo DBB Internacional Oficina Perú, dirigida actualmente por el doctor Walter Quispe, todo su apoyo a esta actividad. Esta conferencia pública dedicada en esta oportunidad al análisis de la situación y los desafíos de la educación de personas jóvenes y adultas en el contexto de la pandemia pretende contribuir a la acción de respuesta educativa de los educadores y centros dedicados a la educación de adultos de vida. Este escenario, que no es solo de crisis sanitaria, sino de crisis global, debido a que la pandemia tiene efectos sociales, políticos y económicos, requiere de respuestas creativas para responder a las necesidades y las problemáticas que está generando. Y en el caso de la educación de personas jóvenes y adultos, las respuestas las encontraremos en las lecturas críticas y creativas de las modalidades y las experiencias que se han desarrollado por más de 50 años en nuestro país. Por ello, para esta conferencia virtual hemos invitado a educadores y educadoras, todos profesionales con experiencia de trabajo en el campo en la gestión de programas nacionales de educación de adultos y que han sido partícipes y protagonistas de las más exitosas experiencias en la educación de adultos. Hablamos de las experiencias de formación, experiencias constitutivas de la educación comunitaria en el área rural, también de las experiencias de trabajo educativo en la formación y capacitación en el contexto urbano y de las experiencias de educación popular. Sin más preámbulos, les presento al licenciado Gabino López, educador, investigador y protagonista de la constitución de los centros de educación técnica y agropecuaria, quien en este presentará para saludarnos. Gabino, por favor. Hola. Gabino, por favor, un saludo, por favor, al público Sí, que en este momento nos está estoy viendo. habilitando. Muy buenas noches. Primero decía felicitar a los anfitriones de este evento, que me parece muy importante y necesario. Por otro lado, saludar a quienes me van a acompañar para compartir la experiencia que hemos vivido tanto tiempo. Y también pues saludar y felicitar a quienes se interesan en esto y en este momento nos están acompañando a través de este medio. Pues que sea una jornada provechosa. Muchas gracias, Gabino. También voy a presentarles a la licenciada Rosa Juno Limachi, educadora y gestora de programas del ámbito de la educación comunitaria y no formal, quien abordará el tema de los desafíos actuales de la educación comunitaria. Por favor, Rosa, si puedes presentarte. Gracias, Wilfredo. Espero que me escuchen bien. Buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan en este momento. Simplemente agradecer la invitación para compartir algunas ideas en torno a lo que nos han pedido, que van a prácticamente ustedes ver que son desde la experiencia. Entonces, al igual que Gabino, espero que estos minutos sean muy productivos y pues signifiquen el inicio de un nuevo proceso en lo que es la búsqueda de soluciones desde la educación. Muchas gracias y pues en breve estaremos con las ideas que hemos ido hilvanando. Gracias, Rosa. También quiero presentarles a la licenciada Julia Céspedes Olivera, educadora, protagonista de programas educativos de respuesta a la población rural y urbana y promotora de programas radiales en el ámbito de la educación de personas jóvenes y adultas, quien nos hablará de la situación, problemas y desafíos de los centros de educación alternativa en el contexto de la pandemia. Por favor, Julia. Muy bien, muy buenas noches. No tengo video, pero seguramente ya me lo van a habilitar. De todas maneras, quiero agradecer la invitación, en este caso a la Fundación para el Desarrollo y el Aprendizaje Permanente,
de igual manera a la red de CEAs o de Centros de Educación Alternativa a nivel nacional, a todos los amigos, las amigas, a la DBB Internacional que está pues apoyando continuamente a la educación de personas jóvenes adultas. Un placer de estar en esta instancia y de poder compartir experiencias y un poquito, tal vez, resaltar las dificultades, los problemas que tenemos en el presente respecto a la EPJA, ¿no? Muchas gracias y bueno, acá estamos con ustedes. Gracias, Julia. También vamos a presentar a la licenciada Miriam Rocío Serrano, comunicadora, educadora y gestora de programas de formación a distancia para docentes en el ámbito de la educación de personas jóvenes y adultas, que nos sobre un acercamiento a la modalidad de educación a distancia. Adelante, Rocío. Gracias, Willy. Yo, bueno, primero felicitar por esta iniciativa a las instituciones que organizan, porque es importante en este momento en que ha surgido este problema de la pandemia y nos ha causado muchas dificultades, conversar, analizar, buscar soluciones, también teorizar, compartir experiencias para poder avanzar. Entonces me parece muy bien, felicito igual a la gente que está participando, a todos los que se han interesado hoy en participar, porque es parte del crecimiento y del poder aportar desde la práctica de cada uno con un mayor conocimiento, ¿no? Gracias, Rocío. Entonces, finalmente vamos a presentar a Benito Fernández, educador popular, investigador y promotor de organizaciones vinculadas con el derecho a la educación de adultos y la cultura popular, quien al final de esta actividad realizará la síntesis de las presentaciones. Adelante, Benito, por favor. Bueno, yo no necesito presentación, todos me conocen. Por mi antigüedad, por los años que hemos estado trabajando juntos con todos los panelistas, creo que en una misma dirección, y ahora en este contexto de pandemia que no solamente es sanitario, es también político, es también económico, debemos también de alguna manera compartir y mirar en una sola dirección, ¿no? Pero a partir de dónde estamos, ¿no? Y creo que ahí es algo que necesitamos responder, dónde estamos ahora, y dar la bienvenida pues a todos los participantes. Aquí tenemos 116 en pantalla. Creo que hay mucha expectativa, mucha motivación respecto a lo que el papel que puede jugar la EPJA en esta coyuntura, en este contexto nacional que prácticamente es mundial. Y agradecer como siempre a la DBB que pone recursos a favor de la EPJA y también a todos los panelistas que seguramente han dedicado su tiempo a hacer aportes interesantes. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias, Benito. Entonces, muchas gracias también por su compromiso a Rocío, a Rosa, a Gabino, Benito, por supuesto, y Julia. Creemos que esta actividad es de mucha importancia porque, por un lado, vamos a abrir espacios de discusión para abordar las implicancias de la pandemia en la educación de adultos, pero también es importante contribuir a los procesos de respuesta que se están desarrollando en la educación de adultos en el contexto local, en los centros de educación de adultos. En ese contexto, sin mucho preámbulo, cedemos la palabra a Gabino López, quien nos conversará sobre el sentido emancipador de la educación de adultos. Creemos que este es un tema importante, Marco, que permite mostrar qué sentido, cuál es la concepción y cuál es la práctica que hoy tiene la educación de adultos y que en un principio ha tenido visiones distintas. En ese sentido vamos a invitar a Gabino, por favor, para que inicie la presentación. Va a estar
Bueno, un poco lento tal vez el recurso este. Bueno, el tema que se me ha pedido un poquito con hablar a lo que es esto, ¿no? La necesidad de recuperar el sentido emancipador de la educación de adultos. Como ya algo se ha adelantado al respecto, la intención no es, ¿cierto?, hacer una teorización del asunto, sino un poquito basarnos en lo que ha ido pasando, ¿no? O sea, la historia nuestra es bastante amplia, pero creo que sistemáticamente el paso fundamental se ha establecido con el Código del 52. Pues gracias a ese instrumento, pues aparece en escenario lo que es educación de adultos. Entenderlo esto es entenderlo en la época ¿cómo se puede llamar? En que se fortalece para dar paso a una rica experiencia en los siguientes años. Yo me remito a los años 70 más o menos, cuando la educación popular aparece en escenario con una serie de propuestas, con una serie de alternativas, y que justamente en ese escenario, ¿cierto?, nace muchas experiencias. No, ciertamente yo tengo la experiencia de los centros de educación técnica humanística agropecuaria, pero ya previamente pues estaba IRFA Santa Cruz, estaba Rosario San Gabriel y otros más que estaban introduciendo en el escenario a lo que se llamaría luego educación no formal en lo que es educación de adultos. Pero en ese contexto, en los años 70, al final hubieron varias personas. Algunos ya se fueron, algunos ya no están en ejercicio, alguno que otro todavía está bregando en el camino. En nuestro punto de partida siempre ha sido el contexto social, ¿no? El contexto del momento. En ese entonces sabíamos que la situación de pobreza, tanto educativa, social, económica, política, era desesperante por la forma en que políticamente se estaba viviendo. Y ahí se van planteando una serie de alternativas de aprendizaje, ¿cierto? Y en esto, vamos a apuntar mucho la importancia de la relación del facilitador con el participante, que entonces también nosotros lo decíamos profesor y alumno. Y esta generación del aprendizaje presenta en el escenario las alternativas estas, ¿no? La educación por radio, el uso de la casetera, ¿no?, la tutoría del docente y luego de a poquito el uso del televisor y otros medios más, ¿no? ¿Para qué? Justamente para generar transformación. Esto de manera así resumida. Ya abocándome a lo que se me ha pedido, ¿no?, en la guía de trabajo, pues podemos puntualizar lo siguiente. ¿Qué hacemos o qué hace la educación, sobre todo de jóvenes y adultos en este tiempo de pandemia, sobre todo cuando se suspenden las clases? Lo importante primero para mí es que todos debemos aceptar a la pandemia y aprender a vivir con el virus. Ya por todo lado se ha dicho que el virus se queda por mucho tiempo, ¿no? O sea, por lo tanto, va a implicar de que debemos convivirlo, ¿cierto? Convivirlo en la comunidad, en la familia, convivirlo en la escuela, en los centros, en donde sea. Y eso va a significar todo un trabajo, todo un esfuerzo de todos, ¿no? Pues hay que retomar el significado amplio de la educación, ¿no? Porque la educación no solamente se reduce, ¿cierto?, a la tarea de hacer problemas, ejercicios, sino principalmente a la aprehensión de conocimientos, ¿cierto?, y también a la concienciación cultural, ¿no? Y lo propio, la educación de jóvenes y adultos, ¿cierto?, por su naturaleza, debería realmente ser alternativa dentro de lo que es el sistema educativo. O sea, habíamos peleado tanto para que no estemos
¿cierto?, minimizados como algo que no es, ¿no? Que no es, que se llama como una supresión, algo así, sino todo lo contrario, ¿no? La educación de adultos llega a ser la otra forma de hacer aprendizaje, pero en este caso con personas jóvenes y adultas, ¿no? Pero bueno, este desafío nos va a llevar, como iba indicando, ¿cierto?, a que además de convivir con el virus, además de tomar la educación en su sentido, ¿cierto?, a que la educación de adultos, ¿cierto?, por su naturaleza, realmente sea la alternativa del esquema educativo. Y esto va a suponer, ¿cierto?, que hay que retomar entre todos la incidencia política y pública de manera constructiva y transformadora. Porque si no se hace eso, pues vamos a tener que otra vez empezar ¿cómo se dice?, a trabajar, a molestar cuando tenemos una experiencia muy rica, ¿no? Una de las preguntas que se hacía era justamente ¿cómo vas a responder o qué va a responder el facilitador, ¿no? Que para mí serían los desafíos más próximos, ¿no es cierto?, y la misma educación de jóvenes y adultos. Primero, considero, ¿cierto?, primordial concluir la gestión de la manera más productiva posible. Más, pues, hay que recurrir a la experiencia acumulada por años. El docente, el facilitador, tiene una capacidad enorme, ¿cierto?, de transmitir sus conocimientos o de generar aprendizaje de diversas formas. Aquí yo creo que no hay que desmerecer, ¿no? No hay que desmerecer nada. Hemos utilizado, yo creo, desde hace mucho tiempo, ¿cierto?, desde papitas, a ir acumulando el aprendizaje. Eso es lo primero. La segunda respuesta sería el de, hay que reconstruir la currícula. Creo que es un poco, ¿cómo se dice?, desafiante, ¿no? Nos hemos quedado con los programas de hace tantos años, yo lo llamo del siglo XIX, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, hay que superar la capacidad del docente que para mí se ha quedado en el siglo XX, ¿cierto?, cuando nuestra realidad ya es del siglo XXI. Entonces, ¿cómo las tres cosas sumarnos para seguir avanzando? Y claro, por supuesto, el otro desafío es que el facilitador de hoy tiene que apropiarse del aprendizaje virtual. Bueno, aquí puede haber mucha discusión si es educación virtual o es aprendizaje. Para mí solo es aprendizaje, es un recurso lo virtual. Y como también de los otros recursos tradicionales, los módulos, los esquemas, la radio, la casetera, el video, hasta el policopiado, ¿cierto?, los papelógrafos, etcétera, que hemos utilizado y muchos siguen utilizando esos recursos, ¿no? Y ahora puede ser más productivo si a eso sumamos la tecnología del Internet. Poco ya para ir terminando esta parte. Entonces, ¿qué supone todo esto? Supone, reitero, reacomodarse. Para mí un gran desafío es eso. Y pues reorientar todo proceso educativo, no solo de educación de adultos, todo proceso, ¿cierto?, en lo que es el contexto mundial. Hoy se habla mucho de la tecnosfera, de la sociosfera y de la infosfera, que son elementos fundamentales, recursos, una nueva forma. Y con esta frase, ¿cierto?, que me ha gustado mucho, que ha sido citado por Alvin Toffler, ¿no?, que los iletrados del siglo XXI no serán aquellos que no puedan leer y escribir, sino aquellos que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Bueno, éxito nomás. Muchas gracias. Gracias, Gabino, por todos los que estás planteando en este espacio. Tanto el Z como la concepción misma de educación comunitaria intentaba contribuir, por un lado, a la liberación de las personas en contextos de exclusión, pero también mejorar la calidad de vida de esas personas. Muchas gracias, Gabino. Vamos a continuar ahora con la segunda presentación
Está Rosa uno con nosotros para hablarnos de cuál podría ser la respuesta desde la educación comunitaria. Hoy entendemos, por lo menos en el ámbito de la normativa de la educación boliviana, como educación permanente. Sin embargo, si comprendemos más allá, es lo que hemos denominado educación no formal y educación comunitaria. Entonces, por favor, Rosa, puedes iniciar con la presentación. Bien, compañeras y compañeros, voy a compartirles yo este tema que me han pedido Wilfredo desde la Fundación y que tiene que ver con los desafíos que este contexto nos plantea a lo que llamamos la educación. Estas son algunas reflexiones básicamente desde la experiencia que hemos ido cosechando con educación alternativa, como llamamos en Bolivia, y por la educación de personas padecidas, ¿no? Entonces, como decía Gavino, no son teorías de libros, no son básicamente desde la vida, ¿no? Para empezar, quiero partir de este aspecto como punto de partida, ¿no? Del entendimiento de que la educación es un derecho humano fundamental. Que debe ser efectivo, tolerable y avance de la vida. Es decir, que conocemos ¿qué significa que la educación, por tanto, no es, sino que se proyecta más allá y trasciende a los hechos, a los espacios de la vida personal y de la vida en comunidad? Hablando ya de lo que es educación comunitaria, también se nos había pedido que podamos acercarnos a algunas concepciones, ¿no? Lo que entendemos por esta educación. Y como bien les decía, desde nuestra experiencia, junto a compañeras y compañeros, de Corpa en Jesús de Machaca, con una trayectoria amplia en INFE, muchas personas conocen este Instituto de Formación de Educadores Alternativos, que desde la Iglesia Católica también ha aportado bastante. Muchos centros de educación alternativa que en diferentes partes del país, ¿no?, han ido desarrollando experiencias enriquecedoras en este campo. Hemos ido construyendo algunas ideas en torno a lo que puede entenderse desde la perspectiva conceptual. Para nosotros, la educación comunitaria es esa educación que nace en la realidad de la comunidad. ¿Esto qué implica? ¿No? Implican solamente la educación escolar, es solamente la educación de niños jóvenes, pero no vemos ese otro amplio espectro de procesos educativos que se desarrollan más allá de la escuela y que no tienen que ver con currículum, que no tienen que ver con calendarios escolares, con horarios, con programas ya elaborados, ¿no? Sino que es una educación que se va dando desde la vida, en la vida, ¿no? Entonces, ahí hay una ruptura total de esquemas escolarizados, formalizados, ¿no? Además, esta educación, desde estas perspectivas, es pues una herramienta del desarrollo integral junto a la educación regular, junto a la educación formal. No es que haya una contraposición, no hay un antagonismo, ¿no?, sino que ambas educaciones se constituyen en lo que todos hemos ido afirmando, herramientas de un desarrollo integral, es decir, de un desarrollo que va más allá solamente de lo económico o solamente de lo social, sino que toma todas las esferas de la vida personal y de la vida comunitaria, ¿no?, de la sociedad. Entonces, esto es fundamental. El hecho de ser herramienta del desarrollo hace que esta educación comunitaria esté claramente posicionada. No podemos hablar de la educación neutra porque no existe neutralidad en la educación. Hay un posicionamiento que tiene también una ética en esa posición, ¿no? O sea, hay principios desde los cuales adopta una posición y adopta un rol también. Para nosotros, el rol como de las otras educaciones, si no está ligada a la multitransformación, pues no está cumpliendo, ¿no? No está cumpliendo la misión a la que se le ha encomendado.
expectativas de formación de profesionales, de gente que ya ha logrado una carrera, pero que precisa, quiere, necesita seguir aprendiendo, ¿no? Y esto es importante y quizás en los últimos tiempos esta dimensión se ha reducido, ¿no? Repito, se ha reducido y se ha mirado de manera muy enfática a solamente la educación en el espacio escolar, en el espacio formal. Incluso la educación de personas jóvenes y adultas, hemos mirado mucho esta dimensión de la educación en aula. Y no hemos mirado, no hemos potenciado esta otra educación que se da en lo que decía, los hechos, los espacios, ¿no? De la vida en comunidad. Otro desafío que considero importante es pues superar este concepto y esta práctica que nos está reduciendo el sentido amplio y profundo de la educación. Por eso, por ejemplo, cuando hoy escuchamos, ¿no? Planteamientos, propuestas de contingencia a la pandemia y nos centramos en las clases, nos centramos en el tiempo, en el calendario, en mi concepto tenemos una mirada demasiado sesgada, demasiado reducida, ¿no? Que no logra ver todo el bosque y nos quedamos mirando un árbol, nos quedamos mirando quizás el árbol más delgado, ¿no? Y no miramos el bosque, y eso es fundamental. Entonces, ahí hay toda una ruptura de esquemas, de conceptos que se han quedado demasiado petrificados en nuestras mentes y también en nuestras prácticas. Un aspecto importante que toca a los dos aspectos anteriores, para mí es el ejercicio del sentido de corresponsabilidad. Podemos ver ahora con, digamos, un aspecto que nos interpela, y es el sentido de corresponsabilidad educativa, ¿no? No podemos niveles o en manos de unas dirigencias sindicales, ¿no? O en manos de algún sector, o solamente de los maestros, o solamente de los padres. Considero que la educación es un hecho en el cual todos somos responsables. Si la educación es un éxito, es nuestra responsabilidad. Si es un fracaso, también es una responsabilidad. Y creo que hoy padres y madres, por ejemplo, están percibiendo esta responsabilidad, esta corresponsabilidad, y no es sencillo, pero sí es un desafío importante, ¿no? Esto nos tiene que llevar, por tanto, a que las propuestas que se vayan trabajando, las propuestas frente a esta situación de pandemia y hacia el futuro, porque bien decían Gabino, y seguramente los compañeros van a ratificar, el tiempo que nos está planteando una serie de retos a los cuales tenemos que responder, y no solamente desde la escuela, sino fundamentalmente desde la sociedad civil y desde las propuestas que seamos capaces de hacer, desde una participación proactiva, propositiva, ¿no? Con planes de formación, por ejemplo, que no solamente estén mirados a jóvenes, adolescentes, a personas adultas que están en los CEAs, en las aulas cerradas, sino también que estén con su mirada en la familia, en la comunidad, en la organización social, en el barrio, etc. Un ejemplo, hoy estamos viendo que muchas de las actitudes, que muchos de los comportamientos frente a la pandemia y a esto que está desencadenando en términos de la salud de las personas, en términos de la economía, en términos de todo aquello que hace esto, tienen que ver con varias ausencias que tocan a la educación. Y si no tomamos en cuenta con seriedad esto, empezamos a violentar, si se quiere, ese derecho en principio a la vida, ¿no? Y a los otros aspectos. Entonces es fundamental que la familia, la organización, la comunidad no quede exenta de este proceso de formación continua, de estos procesos que van a tener sus fuentes precisamente en esos espacios, en esos hechos, ¿no? Y ahí es importante entonces identificar estas limitaciones, estas fortalezas que tenemos como comunidad, como sociedad civil, para enfrentar, para ver cómo nos comportamos, cómo contribuimos a esta emergencia, ¿no? Que puede sonar a coyuntural, pero que no lo es, repito, sino que nos está mostrando que de aquí en adelante muchas cosas han de cambiar, muchas cosas ya han cambiado y van a seguir cambiando,
y como tal de esta educación tenemos que tener la capacidad de afrontarlas, ¿no? Y no es una situación que solo toque al país, sino que toca al mundo. Y nos estamos dando cuenta que Bolivia no es una isla. Nuevas prácticas, nuevos valores, nuevas formas de relación humana. Esto de andar hoy con un barbijo por año no es algo insignificante. Creo que ha de marcar una relación mucho mayor, una forma de relación con la naturaleza. No basta decir que hay cambio climático, respeto a la madre tierra, cuando vemos a diario que hay una agresión a la madre tierra. Entonces, si no generamos una nueva forma de relación con la naturaleza, no estamos cambiando nada. Tenemos que ver cómo entendemos hoy estos paradigmas culturales, sociales, económicos y políticos que vemos cómo se van dando en el cotidiano, ¿no? Entonces, compañeras y compañeros, y a quienes han organizado y están participando de este evento, creo que los desafíos son muchos más, pero me atrevo a plantear estos, y creo que el desafío mayor es ver cómo potenciamos esta educación abierta, esta educación que se da en la comunidad, esta educación que busca responder a esto que la comunidad busca. Cuando pongo esta imagen, no es una imagen que la han desarrollado unos arquitectos, la han desarrollado los propios comunitarios. ¿Por dónde está ese mejor vivir, ese buen vivir que todos buscamos, con dignidad, con calidad, en la que cada persona, cada ser humano tenga un espacio en este mundo, en esta vida? Entonces, esas son reflexiones, gracias, y bueno, ¿no? Es lo que puedo compartirles. Rosa, muchas gracias por tus aportes, tus contribuciones a esta lectura que estamos haciendo de la relación que hay entre la educación de personas jóvenes y adultas y el contexto de pandemia que estamos viviendo. Creo que nos ha planteado temas muy fuertes, muy complejos. Sin duda, uno de ellos es la relación entre la visión escolarizada que tenemos y lo que es la educación de la ciudadanía, ¿no? Y ese es un tema que seguramente vamos a seguir conversando. Pero también el otro tema que a mí me parece importante es hacer traslucir quienes tienen que ver con la educación. No solo son los maestros, los estudiantes y el ministerio, sino va más allá de eso. Los actores son la población, las organizaciones, las instituciones. Si la entendemos de esa manera, pues la educación es tarea de todos, como decimos normalmente. Bueno, muchas gracias nuevamente, Rosa, por tus aportes, tus contribuciones, y seguro que vamos a intentar extraer de todos estos planteamientos lo que puede servirnos también para rearmar lo que es la educación de adultos. Vamos a continuar con las ponencias. Ahora vamos a invitar a Julia. Julia Céspedes es educadora y ahora también en el contexto urbano, pero además ha estado acompañándonos en programas radiales del programa Alternativas Educativas hasta hace poco. Bueno, entonces, Julia, por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias. Realmente el poder, y si podemos hacer un aporte de parte desde donde estamos, donde nos encontramos, realmente para el presente y el futuro de la educación de personas jóvenes adultas va a ser muy importante. Para todos quienes hemos seguido en esta área de educación, no solamente la de jóvenes adultos, sino la que ha compartido Rosa, educación comunitaria, que ahora la llamamos educación permanente, lo que ha compartido también Gabino, ¿no? Un poquito recordando de cómo hemos iniciado en los años 60, 70, 80, 90. Creo que hay hitos muy importantes los cuales se pueden ir compartiendo con cada uno de los interesados en educación alternativa. Voy a hablarles un poquito ahora sobre la situación en la que nos encontramos, sobre los problemas y desafíos en nuestros tiempos, ¿no? En este tiempo de pandemia. Y bueno, ¿qué puedo decirles a todos ustedes? Hemos iniciado, como quien dice,
el 12 de marzo con un parate en lo que es la educación presencial, ¿no? Estamos hablando de todos los centros de educación alternativa a nivel nacional, campo y ciudad. Un par de semanas, un mes, ¿no? Pero ya llevamos más de 100 días, 120 días y continuamos. No conocíamos realmente el tema de esta enfermedad, del coronavirus, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque este tema ya a nivel nacional pues se ha difundido el 31 de diciembre. Yo sé que no es bueno ir atrás y decir si hubiera pasado, pero si nosotros nos hubiéramos informado, el 31 de diciembre probablemente nos hubiésemos preparado de manera diferente. De todas maneras, ya lo han mencionado, esta enfermedad, este virus, el COVID-19, va a estar mucho tiempo. Tenemos que aprender a vivir con ello. Y eso lo ratifican este reportero de salud, James Gallagher, de la BBC de Londres, y muchos otros lo reafirman, que analistas, científicos, especialistas en salud. Por lo tanto, vamos a tener que vivir con ello. ¿Qué ha pasado con los CEAS? Los CEAS no se han quedado, los centros de educación alternativa, y estoy muy segura de ello, y eso se ha confirmado con algunas socializaciones que se han realizado a nivel nacional en educación alternativa, ¿no? Entonces, según cómo han sido sus posibilidades, se han organizado, han planificado, y bueno, ¿para qué? Para no dejar a los participantes sueltos. Entonces, nosotros podemos ver acá en la diapositiva que educación alternativa, pues, es muy amplio y se extiende desde la educación primaria, ahí está alfabetización, la educación secundaria, de igual manera la educación técnica, tecnológica, productiva. Y aquí podemos nosotros, pues, enumerar probablemente más de 50 especialidades técnicas a nivel nacional, que se empieza con la acreditación del técnico básico y se concluye con la titulación del técnico medio con título en provisión nacional desde el 2014. No nos olvidamos de lo que es la educación permanente y la educación especial. La educación permanente, que es la educación comunitaria, que en los años 60, 70, 80, 90, parte del 2000, pues esto se trabajaba conjuntamente, lo que es los centros integrados, los CEMAS, los CETAS especialmente, ¿no? Entonces, todo este complejo, vamos a decir, es complejo, ¿no? El atender un centro de educación alternativa, porque ahí podemos ver a todas estas personas. Estamos hablando de niños, de niñas, de jóvenes adultos, jóvenes con responsabilidades sociales. A ver, vamos a cambiar un poquito esto. Con responsabilidades sociales, de madres, padres de familia, estudiantes de colegios de quinto y sexto de secundaria, porque no olvidemos que para la educación de personas jóvenes adultas, pues ingresan a partir de los 15 años. Por el otro lado, en educación permanente no hay límite de edad, en educación de personas jóvenes adultas, de los 15 años para adelante. Tampoco. Profesionales de diferentes rubros, adultos y adultas mayores, participantes en contextos de encierro, participantes en cuarteles. Entonces, encontramos en la EPJA de todos los contextos a nivel nacional. Cuando se inició esto del salto a la tecnología, ha habido una ruptura, ¿no? O sea,
prácticamente se ha atendido más rápidamente a aquellos participantes que han podido acceder a los medios tecnológicos, pero a aquellos participantes que no tenían un celular o que la señal no llegaba hasta ciertos sectores, especialmente del área rural. Entonces, el enfoque de inclusión como que se ha debilitado. Sin embargo, nosotros sabemos que esto implica que la educación alternativa tiene que dar respuesta a la diversidad, ¿no? O sea, a todos las personas, jóvenes, adultas, niños, niñas, la familia, como se estaba explicando. Por otro lado, también, en este enfoque de inclusión, promueve los valores, la igualdad, la equidad, la complementariedad para el ejercicio de los derechos humanos. De igual manera, ¿no? El de potenciar realmente, el de orientar y potenciar al máximo el desarrollo integral en igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, ¿no? Entonces, esta parte parece que como que se ha debilitado. Sin embargo, en el transcurso de los días, las semanas y probablemente los meses, pues ya nos hemos puesto a pensar que esa no es la limitante. De todas maneras, en los centros de educación alternativa se ha empezado a nivel nacional los cursos de capacitación para el manejo de las plataformas. Ha habido un sinfín de convocatorias gratuitas desde el Ministerio de Educación por el sistema virtual, y planificación, y ahí se empezó un poquito a hablar cuán importantes son los recursos educativos. Entonces, en más o menos el 90% de los CEAs, quiero decirles, no contábamos en ese momento, ni siquiera pensábamos de que deberíamos depender de una herramienta. Plataformas virtuales, en realidad no se nos pasaba por la mente. Y en ese momento, ¿cuál ha sido la herramienta que ha podido mantener contacto con los participantes? Estoy hablando de los inicios de la suspensión de clases. El celular, ¿no? El celular. Y fue ahí que, bueno, todos los facilitadores se empezaron a mover, los participantes se empezaron a mover y bueno, cada uno empezó a analizar, a pensar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese entendido, pues los centros tuvimos que redirigir las actividades curriculares como las administrativas de acuerdo al área de atención que a cada uno le toca. Nos tenemos que adaptar, ya lo han mencionado, tenemos que adaptarnos, tenemos que dar este salto tecnológico. Sabemos bien que la educación no es estática, es orgánica, tiene su propia vida y hay una exigencia natural de que ésta tiene que ser atendida. Entonces, ahí se habló, se empezó a trabajar con las TIC, se empezó a trabajar con las TACs y la capacitación docente para el manejo de ello. Para que los participantes, o bueno, para los participantes más bien, los problemas empezaron a salir. La incertidumbre empezó a brotar por los medios, en este caso el WhatsApp, las quejas a los facilitadores, en fin, Internet. No tengo internet, no tengo una computadora, mi celular no es inteligente, no tengo megas y otros. Muchos de nuestros participantes quedaron sin empleos, otras necesidades y muchas veces necesidades también básicas e importantes que es la educación, pero esto lo dejamos a un lado. Las preguntas de los participantes, ¿por qué no volvemos a las clases? Tenemos que hacerlo, podemos controlar el tema del virus con medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros durante este tiempo, especialmente los primeros 2 meses, hemos tenido que ir
asimilando todo lo que ha estado pasando en educación. ¿Cuáles son los desafíos? Por lo menos los más latentes en este momento, la gestión organizacional. Hay varias exigencias en este punto. Debemos, aprender, debemos tener nuevas prácticas educativas. Estas deben ser creativas, deben ser innovadoras y están relacionadas a las modalidades de aprendizaje virtual, sincrónicas y asincrónicas, pero también a la presencial, a la semipresencial y a distancia. Una nueva forma de organización que rescate las experiencias del pasado. Gabino hablaba y él hizo referencia a las máquinas de escribir, hicieron referencia a cómo nosotros, pues en los años 60, 70, 80 y demás, se han ido trabajando, cómo en educación permanente se puede llegar a las comunidades sin horario. En ese tiempo se hablaba mucho del calendario agropecuario, ¿no? Para llegar al área rural y cómo acomodarnos a los tiempos de siembra y cosecha y preparación de la tierra, en fin. En este caso, estamos hablando de las experiencias del pasado. Ya se hizo educación semipresencial, se hizo educación a distancia, ¿no? Se hizo educación presencial, todos sabemos. También se hizo un poco, vamos a decir, de educación virtual asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que se han empezado a grabar videos tutoriales para que con estos videos tutoriales podamos llegar al área dispersa, al campo, a las comunidades. Entonces, este es un aspecto que no debemos dejar de pasar en lo que es la educación de personas jóvenes y adultas. Otro aspecto, adquirir y desarrollar nuevas capacidades para desarrollar las clases virtuales, el rol del maestro facilitador, del estudiante, del participante, y aquí no queda de lado el gestor educativo. En ese sentido, cada uno de nosotros tenemos que prepararnos. El manejo de las plataformas virtuales son muy importantes porque tenemos población a la que vamos a llegar por este medio y en forma masiva. Contar con una plataforma o un dominio, ese es otro desafío, ¿no? O sea, ¿para qué? Para desarrollar las clases virtuales como herramienta para el aprendizaje y la gestión del conocimiento, ¿no? El desarrollo de todos los conocimientos, las experiencias que podemos rescatar. Por otro lado, desarrollar y aplicar manuales de protocolos de bioseguridad. Durante la pandemia se han elaborado, nos hemos organizado, pues vamos a decirles que donde están organizados los centros de educación alternativa en redes, han trabajado sobre los protocolos de bioseguridad, sobre los manuales de bioseguridad, preparándonos en las clases virtuales, en las clases de la forma como estamos llegando a nuestros participantes, se está compartiendo y se está concienciando sobre esta terrible enfermedad. Entonces, cuando retornemos a clases, obviamente, nosotros tenemos que estar preparados para recibir a nuestros participantes y, bueno, prevenir el virus y la enfermedad. Por otro lado, también, la planificación curricular, entrando ya a lo que es la gestión pedagógica. La planificación curricular, diseño curricular base. No nos olvidemos que estamos todavía en el marco de lo que es la Ley 070. En este marco, contamos con un diseño curricular base, pero ahí no queda todo, porque el diseño curricular base no dice, no expresa, si se quiere, todas las necesidades de las personas jóvenes y adultas. Por lo tanto, los centros de educación alternativa, ¿qué tuvieron que hacer? Hacer sus planificaciones curriculares diversificadas. Luego de ahí, se tuvieron que hacer las unificaciones de contenidos. ¿Para qué esta unificación de contenidos? Para la transitabilidad de participantes. Eso quiere decir que un participante que está estudiando en el María Auxiliadora puede irse al 12 de octubre, puede irse al Corea, a cualquier otro centro que sin ningún tipo de dificultad va a poder continuar sus estudios. Ahora,
enfrentamos a otro reto, la dosificación de contenidos. Ya bien se había mencionado, no necesitamos, digamos, tener cantidades de temáticas, ¿no? Para cumplir un objetivo o para cumplir el perfil de un participante. En la dosificación de contenidos, nosotros podemos ver lo más importante para que ese participante esté listo en su proceso de formación y listo para poder enfrentar la vida con lo que ha desarrollado. Entonces, eso es muy importante, se tiene que enfrentar eso, se ha trabajado ya en la dosificación de contenidos en la Ciudad del Alto, se ha presentado ya, se ha entregado estos documentos y estoy muy segura que a nivel nacional algunos departamentos también lo están haciendo. No puede ser igual la malla curricular como lo hemos hecho en el sistema presencial. Tiene que ser diferente. Por otro lado, aplicar estrategias para el desarrollo de las clases virtuales, sincrónica y asincrónica, para generar experiencias de aprendizaje. Aplicar y generar experiencias para las clases a distancia y semipresenciales, medios de comunicación, recursos educativos impresos. Ahí un poquito recordábamos con Willy y algunos compañeros vamos a decir, en esta área de la EPJA, recordábamos cómo nos juntábamos, nos reuníamos semana tras semana para la elaboración de recursos educativos. Recordábamos también que ha habido instancias en las que se ha hecho grabaciones, programas de radio, alternativas educativas, y me recuerdo de los años 90 y un poco acercándonos al 2000, cuando llegar a nuestros participantes todos los días. Teníamos un programa y me recuerdo Z en Acción, que lo llevaba adelante, y realmente hay las posibilidades. Y estas modalidades nos van a permitir a nosotros pues continuar con la educación inclusiva. Aplicar y generar experiencias, ¿no?, para las clases a distancia, semipresenciales. Hemos trabajado esto, ¿no? O sea, prácticamente podemos decir, todos los que están presentes en esta conferencia, todo lo que se está planteando ahora se ha trabajado en el pasado. No queremos volver al pasado de la misma forma, sino esas enseñanzas, esa experiencia, esas estrategias, traerlas al presente para proyectarnos al futuro. Algo importante, la continua capacitación, fortalecimiento de todos los actores involucrados, administrativos, facilitadores, participantes. Alianzas estratégicas, no debemos perder esto. Instituciones locales, departamentales, nacionales, organizaciones gubernamentales, ONGs, emprendedoras, productores, organizaciones indígenas originarias, o sea, las alianzas estratégicas son claves. Nosotros conocemos, aunque ahora no lo han mencionado, a la Asociación Alemana para la Educación de Adultos, la DBD Internacional, la Red CEAS, ahora la Fundación para el Aprendizaje Permanente. Son instancias muy pocas, hemos encontrado a nivel nacional, los cuales han aportado, han confiado en el trabajo del facilitador, del docente, del administrador, director, en este caso, como mencionó Gabino. No podemos dejar de lado a los principales actores para llevar adelante esta educación. Adquirir y desarrollar nuevas capacidades para las clases virtuales en el rol del maestro, facilitador, estudiante, participante y los gestores. Elaborar instrumentos de planificación y acompañamiento docente. Los CEAS deben contar con herramientas para elaborar recursos educativos digitales, videos tutoriales, clases grabadas, grabaciones radiales, televisivos, porque son estos los que van a llegar donde no llega el Internet. Elaboración de recursos educativos impresos. No olvidemos esto, los módulos.
las guías de trabajo que lo hemos estado empleando y otros recursos educativos con los cuales vamos a llegar a los participantes en la educación semipresencial y en la educación a distancia. También el sistema de evaluación sigue vigente, continuamos con el sistema de evaluación. Ahora ya han mencionado, el cierre del primer semestre e inicio del segundo semestre son claves en este año. Es muy importante el cierre porque si estuviéramos en tiempos normales, en junio, ya el último día de junio, tendríamos que haber estado cerrando el primer semestre. Ahora ya hay un calendario que cerramos en agosto. De todas maneras, ya tendríamos que estar pensando y, no sé, elaborando instrumentos de cómo vamos a llevar adelante las inscripciones, por ejemplo, porque no podemos concentrar cantidades de participantes en los espacios físicos, ¿no? Por este tema del problema del virus. La certificación y titulación del primer semestre y cómo irá este año. Entonces, todos estos desafíos realmente para nosotros son retos. Siempre en educación alternativa hemos tenido retos. En educación alternativa hemos tenido hitos importantes. El poder organizarnos en redes, el poder, defender a nuestras autoridades. Viceministerio de Educación, Bolivia, haya sido el primero en tener educación o tener una primera autoridad como viceministro de Educación Alternativa y Especial. Y gracias a las instancias como las redes, la Asociación Alemana, muchos actores, los cuales han apoyado a este sector. Realmente se puede hablar mucho, pero creo yo este es el inicio de dar un pantallazo de todo lo que estamos hablando, pero ya tenemos que sí confiar mucho en nuestros facilitadores, nuestros participantes, los directores, los ciudad, de todos los, las estructuras, vamos a decir, de la atención que se brinda a todos aquellos. Hasta aquí puedo compartir. Muchísimas gracias, Willy. Muchísimas gracias a todos. Creo que este sí es un espacio muy importante en el que podemos compartir experiencias respecto a esta temática en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia. Gracias. Muchas gracias, Julia, por estas reflexiones desde la práctica de los centros de educación alternativa. Nos plantean muchas preguntas, muchos desafíos, retos. Y una de las afirmaciones que a mí me parece central es que la educación alternativa a lo largo de estos años ha desarrollado un conjunto de metodologías, enfoques, modalidades que han permitido llegar a las personas que están fuera del espacio de atención de los centros, a través de subcentros, a través de equipos móviles, y como habrán visto en los últimos años ha contribuido incluso a la incorporación de estos criterios, de estas metodologías en las normativas. Vamos a tener más espacios para seguir analizando los temas específicos, ya sea de las modalidades, ya sea de los roles de los educadores, ya sea que tengan que ver con la gestión institucional de los centros en estos contextos de crisis. Entonces, para eso estaremos invitando también para realizar actividades mucho más específicas. También pedirles a los compañeros que están escuchando, están viendo, por favor pueden anotar nomás sus preguntas para que podamos responderlas a través de los ponentes. Muchas gracias, Julia. Vamos a ahora cerrar un poco el círculo de mirar el sentido emancipador, ver el tema de educación comunitaria, luego la situación actual de los centros de educación alternativa y poder ingresar al plano que es en este momento que es bastante discutido y es la modalidad. Propuesta para mostrar un poco qué puede hacer desde la educación a distancia, desde la educación virtual. Y es importante también señalar que Rocío,
como muchos facilitadores de centros de educación alternativa, han participado del proceso de formación en ese tiempo denominado FEJAT. Era un programa de formación de educadores de adultos a través de la modalidad de educación a distancia. Entonces, por favor, Rocío, podemos iniciar la presentación. Bueno, entonces, sí, buenas noches a todos los participantes nuevamente y ir explicando un poquito por qué hemos llegado aquí, ¿no? A querer explicar ahora lo de la educación a distancia, que se nos facilita ya luego de haberse planteado todo ese marco que nos han dado Gabino, que nos ha dado Rosa y que en detalle nos ha compartido Julia, ¿no? Un detalle muy interesante de cuáles son los problemas actualmente en la educación alternativa en general y cuáles son los retos que se tiene a futuro. Entre los retos, Julia había precisado la importancia de manejar los recursos de la educación a distancia, porque esto, al margen de ser una respuesta a un problema coyuntural, es también una respuesta a un problema estructural de la educación alternativa. Ya lo veíamos en los años, en 1996 al 2006, la importancia de trabajar en educación a distancia, incluso para la formación de educadores, con la perspectiva de que esos educadores luego enseñen cómo han aprendido, ¿no? Porque el destinatario de la educación alternativa es gente que trabaja, que tiene una familia, que tiene otras responsabilidades, que a veces el tiempo de asistir presencialmente a un aula y de hacer todas las actividades que son características también de la educación regular. En todo caso, la educación de adultos, la educación alternativa debe ser una alternativa en todo sentido, hasta en la modalidad en que se brinda el proceso educativo. Para eso siempre habíamos visto la importancia de la educación a distancia. Entonces, para contextualizar ahora el uso de la educación a distancia, se ha convertido en una obligación de uso. Ya no es una opción, sino que todos tenemos que usarla si queremos seguir trabajando los procesos educativos. Se habla mucho de la educación a distancia últimamente, se habla que es como algo nuevo, como algo desconocido en nuestro contexto, difícil de aplicar, incluso difícil de reglamentar. Hay una impresión de que es una educación poco seria, y en sí esta modalidad de educación a distancia, que la modernidad o el marketing la ha bautizado como educación virtual, se nos plantea como una solución que conflictúa también mucho a los educadores, porque no han tenido práctica en ella, no han tenido formación tampoco en ella, ni teórica ni práctica. Entonces ahí se va conflictuando, ¿no? Pero un poquito para mí, que he tenido experiencia y formación en educación a distancia, veo que lo virtual es solamente un curso técnico para desarrollar la modalidad que en sí es la educación a distancia, ¿no? Porque si vemos el concepto de educación a distancia, es un conjunto de procedimientos cuya finalidad es proporcionar instrucción por medios de comunicación, nos dice, impresos o electrónicos, a personas que participan en un proceso de aprendizaje formal en lugares y horarios distintos de los que ofrece la educación presencial. Estos medios han ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Hemos comenzado con la correspondencia, poco a poco lo que nos hablaba Gabino, que grababan cassettes, que utilizaban la televisión, la radio, luego la computadora, y ahora todos los recursos tecnológicos que tenemos a disposición, ¿no? Y la mayoría de las funciones de la enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a los conceptos, suceden mientras el profesor y el alumno están a distancia el uno del otro. Entonces, llamarla educación virtual, digamos, es llamarla como el recurso que está mediando el proceso educativo. La educación a distancia a través de los tiempos ha recibido muchas denominaciones. Se ha llamado educación o estudio por correspondencia, se ha llamado estudiar sin dejar de producir, estudio independiente, forma industrializada de instrucción, porque se generaba un material para mucha gente, el mismo material con las mismas características para ser distribuido masivamente. Se ha llamado también teleeducación, que significa una distancia, se ha llamado instrucción a lejos, se ha llamado educación abierta, porque no tenía la necesidad de inscripción formal, muchos requisitos en algún tiempo, se ha llamado estudio en casa,
autoestudio guiado, educación virtual ahora, que es lo que le sigue, digamos, a lo que se decía, educación online, ¿no? Vemos que el origen y la evolución de la educación a distancia nos muestran que la educación a distancia se origina en los años 1728, más o menos, cuando surgen los servicios postales. Entonces ahí ya empiezan las iniciativas de ofrecer cursos con tutorías por correspondencia, ¿no? Y por eso la primera manifestación esta es enseñanza por correspondencia, donde se enseñaba acción, se enseñaba incluso taquigrafía, se enseñaba a dibujar, ¿no? Algunas otras habilidades que se podían explicar por correspondencia. Entonces, hasta la mitad del siglo XX se promovía esta educación por iniciativas comerciales, cursos cortos, a los que muchas personas accedían porque tenían interés, ¿no? Pero ya a partir de 1969, más o menos, ya se van creando instituciones específicas para formar académicamente con las universidades a las personas, ¿no? Entonces ya en 1969 se crea la Open University de Inglaterra y a partir de ella surgen nuevas fórmulas para ir enseñando que hoy se han visto beneficiadas con el avance tecnológico porque han permitido incluso a las universidades crear redes transnacionales. Hemos visto, por ejemplo, que se han creado redes nacionales. Ya las universidades no solo con sus clases en los lugares a donde pertenecen. Por ejemplo, la Universidad del Siglo XX ofrece posgrados en todo el país, la Universidad de Sucre también, la Universidad de La Paz. Entonces, ya no solamente están en la jurisdicción donde físicamente pertenecen gracias a los recursos tecnológicos. Los objetivos de la educación a distancia, ¿no? Básicamente son objetivos generales. Uno es que se ofrezcan las oportunidades de aprendizaje a las personas que no pueden por alguna razón o no quieren asistir a la educación presencial. Y el otro que es también es un objetivo de la educación en general, ampliar o mejorar los conocimientos, potenciar las habilidades y las destrezas y modificar las actitudes de las personas que se forman, porque van creciendo con todo lo que aprenden, ¿no? Entonces implica un cambio y de modo que alcance a una mayor autonomía en su desempeño posterior, ¿no? Sobre todo a lograr esta capacidad de autonomía es a lo que más ayuda la educación a distancia. Entre los objetivos específicos, ya en los estudiantes, por ejemplo, quieren tener una titulación, quieren actualizarse, porque hay mucho avance, ¿no? En la tecnología, en los procedimientos, y la gente necesita cada vez nuevas destrezas. O también quieren tener un desarrollo personal en cuanto a actitud, a enfrentar circunstancias que para ellos son una limitante, ¿no? En cuanto a los objetivos institucionales, las instituciones querían sobre todo satisfacer al estudiante adulto, que es nuestro destinatario por privilegiado, digamos, ¿no? Porque la educación a distancia nunca fue pensada para trabajar con niños o con adolescentes, porque precisamente ellos no pueden desarrollar autodisciplina, autoaprendizaje, es muy difícil, y además que ellos también tienen que socializar por su edad, por cómo son las cosas. Ellos no pueden estar encerrados frente a una computadora. Ahora las circunstancias nos han puesto frente a esta necesidad de que sí hay que hacerla para niños y para jóvenes, para adolescentes, pero en sí el destinatario principal siempre ha sido el joven o adulto que ya tiene otras responsabilidades, ¿no? El otro objetivo es adecuarse a estos requerimientos precisamente de los participantes, generar innovaciones educativas y poder tener también redes educativas regionales que ya no se limiten, como les decía, solamente al espacio donde están ubicadas físicamente las instituciones. Para los poderes públicos es importante afrontar la educación de manera más rentable, en el sentido de poder llegar hasta lugares muy lejanos sin tener que movilizar a las personas, a los docentes, ¿no? En este caso. Satisfacer las exigencias del mercado bajo, que cada vez variando y se requiere de nuevas competencias, y responder también a los adultos. Algunas dificultades que en la educación a distancia, ¿no? Frente a la educación a distancia se ha tendido siempre a encontrar los peros, los problemas para realizarla, ¿no?
cosa que no sucede frente a la educación presencial, digamos, ¿no? La gente no le ve todo el tiempo las limitaciones, todos los problemas que no se pueden superar en la educación a distancia, sino la gente se ha centrado más en las dificultades de la educación a distancia, que claro que existen, ¿no? Se hablaba de que, de hecho, la credibilidad siempre ha sido escasa sobre la enseñanza a distancia. Se ha considerado una educación informal, de tercera, que no produce realmente muchos aprendizajes, ¿no? Mucha gente cree que al inscribirse a un curso a distancia se está comprando un título, una certificación, porque no es realmente una manera de formar, ¿no? Efectiva. Se ha pensado también que los materiales a veces son excesivamente rígidos y cerrados porque las instituciones dan educación a distancia y ya preparan con mucha anticipación material que a veces se utiliza por años, ¿no? Y a veces las circunstancias van cambiando y en esto la rigidez afecta. También dificultades en el estudio porque hay problemas de lectura, sobre todo en nuestra población y en general en el mundo, de comprensión de textos, ¿no? La gente no sabe hacer una lectura de estudios, no sabe subrayar las ideas principales, hacer unos esquemas, etcétera, y solamente lee, entonces a veces poco entiende de lo que lee. La falta de afectividad también es otro problema, o sea, no hay esa relación donde el docente está impulsando, ya has hecho, ¿cuándo me vas a entregar? Ya ha pasado el plazo, es importante para ti, esto te va a servir, no hay eso, ¿no? En físico. La distancia temporal espacial entre el participante y el profesor tutor también, que no están en un mismo espacio. La planificación a largo plazo también se considera una dificultad porque en la educación presencial muchas veces como los docentes ya tienen tanta experiencia, no necesitan preparar mucho la clase porque ya lo han hecho antes, ya han trabajado el mismo tema, entonces ya tienen las cosas establecidas, ¿no? La falta de estímulo también se ve como una de las dificultades porque el docente no puede hablar con el estudiante. La retroalimentación más lenta, no se le puede decir ese momento exacto en qué está fallando, qué cosas debería hacer para mejorar. El aprendizaje solitario también es otra de las dificultades porque el estudiante está aislado. Problemas personales que pueden tener las personas, ¿no? Lo que decíamos, a veces en la casa no tienen los recursos técnicos, no tienen que trabajar hasta muy tarde, o están ahí sus hijos haciendo bulla, o ya también quieren ver la tele porque la familia lo está haciendo. Entonces surgen los problemas en los estudiantes que a veces no son tomados en cuenta, ¿no? Por el otro lado están las potencialidades que nos da la educación a distancia, que es lo que ahora tenemos que explotar en todos los ámbitos, con todos nuestros destinatarios en la educación en general, ¿no? Que la primera ahora, que la que más nos está sirviendo, es que brinda formación adaptada a las exigencias actuales. Actualmente la gente no puede salir, no podemos tener este contacto entre las personas, tenemos dificultades, no hay transporte, etcétera. Entonces, dadas las circunstancias actuales, nos permite estudiar sin rigidez de espacio, de asistencia, de tiempo y de ritmo. Entonces, la educación a distancia debería ser eso, ¿no? Permite que el estudiante busque su tiempo, busque su lugar y tenga su propio ritmo de aprendizaje, que es lo que siempre decíamos, ¿no? Que el adulto y el joven tienen su propio ritmo. Por eso no está en la educación regular, donde todos avanzan al mismo ritmo. Potencia la iniciativa personal y la autosuficiencia también. Entonces, esto es una riqueza para las personas, porque no solamente es para su proceso educativo, sino ya es para la vida en general, o cuando ejerce su trabajo, no tener iniciativa, ser autosuficiente, investigar cómo se hacen las cosas, proponer hacer algunas cosas, no siempre esperar instrucciones de los demás, ¿no? Nos permite una comunicación bidireccional porque es algo necesario, ¿no? Entre el docente y el estudiante tiene que haber mucha comunicación. El estudiante adquiere actitudes, intereses, valores y otros hábitos educativos que son positivos, ¿no? Aprende a investigar, aprende a sintetizar, aprende a comparar ciertos textos, entonces ya gana otras habilidades, ¿no? Garantiza la permanencia del estudiante en su propio entorno laboral, cultural o familiar, no tiene que moverse. Llega de la misma manera a todas las personas que estén en diferentes lugares, ¿no? Se puede atender a numerosa población de manera cómoda, que cada uno está en su espacio,
sin el problema de un aula, digamos, que puede estar haciendo frío, que sea muy llena, no tenga mucha luz, no sé, ya se superan estas cosas, ¿no? Es una alternativa frente a las barreras tradicionales, sobre todo del horario exacto del que hay que asistir, el espacio, ¿no? Y da mayor apertura y libertad de acceso, porque las personas pueden acceder cuando pueden, ¿no? Es una educación centrada en el participante, básicamente, ¿no? Más que a veces la educación presencial está centrada en los contenidos, en qué es lo que se va a dar. En cambio, esta educación el docente enseña y no está verificando constantemente que el alumno aprenda. En cambio, en esta educación está muy centrada en que el participante logre este aprendizaje. Entonces, el centro es él y todos nuestros esfuerzos van dirigidos a que el participante pueda aprender. Entonces, el estudiante es el elemento fundamental del tema, el profesor tutor es el que promueve y orienta el aprendizaje, le tiene que dar un apoyo para que desarrolle su aprendizaje autónomo. El profesor diseña un sistema tutorial, él ya define, ¿no? O sea, voy a hacer un material, una guía escrita, luego voy a mandársela por correo electrónico, si tiene alguna duda voy a atender por teléfono o por WhatsApp, si quiero trabajar en grupo, una tutoría en grupo, voy a tratar de encontrar alguna plataforma. Entonces ya cada profesor tiene que ir diseñando su sistema tutorial. Luego está la personalización de la enseñanza a través de una atención individualizada, porque esto ya nos exige ir al ritmo de cada persona, atender las dudas específicas de cada quien, que no siempre son las dudas de todos. Está centrado en los intereses y en las posibilidades y en las necesidades del estudiante. Entonces, a una persona de un mismo tema puede interesarle más una que otra, porque tiene que ver con su realidad, con lo que él hace, ¿no? Y eso lo va detectando el profesor tutor en esa relación personalizada. Nos debe permitir resolver eficazmente en el menor tiempo posible las dudas académicas, organizativas o metodológicas, ¿no? Todas las dudas que le surjan al participante tenemos que resolverlas. Supera ya la mera transmisión de conocimientos, ¿no? Entonces, no solamente es dar contenido, sino es retroalimentación constante, es apoyar con otros recursos para que el aprendizaje pueda ser construido de mejor manera por el propio estudiante, ¿no? Tras las características de la educación a distancia, ya desagregándolas, la primera, la más importante que parte de la definición, es la separación del profesor y el alumno, ¿no? Todos los actos relativos a la educación a distancia están separados desde el punto de vista espacial y temporal, ¿no? Entonces ahí existe una flexibilidad de lugar, de tiempo, de ritmo. Los materiales pueden llegar años después de su elaboración y los mismos materiales y los estudiantes pueden estar diseminados por todo el país o incluso en el extranjero, ¿no? Otra característica importante es que hay una organización educativa de apoyo. En este caso tenemos un centro de educación alternativa que es el respaldo de todas las acciones, ¿no? Entonces es el donde se le va a brindar todo el apoyo y asistencia al alumno, desde el apoyo de los administrativos, los directivos, etcétera. Le van a apoyar en la evaluación, en la retroalimentación, y es la instancia que les va a dar un diploma, un certificado de estudio. Entonces, es el espacio que nos permite sentir y mostrar que el tutor no está solo, ¿no? Sino que tiene una institución donde puede consultar, donde puede ser asesorado para el desarrollo de sus contenidos, el tipo de evaluación que va a realizar, etcétera, los recursos que puede tener, ¿no? La otra característica es el uso de los medios educativos, ¿no? Que ahora es el mayor reto para los educadores, desde la posibilidad de ser creativos para generando una especie de paquetes multimedia que van a constituir su tutoría, ¿no? Entonces los recursos, por ejemplo, existe el correo electrónico, las videoconferencias que se dan ahora a través de estos espacios como el Zoom. Hay museos virtuales, hay la clase a la inversa donde el estudiante puede explicarle al profesor.
Se puede crear foros virtuales donde la gente puede opinar por escrito sobre algún tema o también verbalmente. Las bibliotecas virtuales también existen los chats académicos, las páginas web, recursos que por el momento estamos usando de manera separada, pero tratando de integrar a través de la acción del docente, ¿no? Porque existen también aulas virtuales donde ya todos estos recursos están integrados, pero todavía no se están utilizando estos recursos en educación, se están usando por separado. Entonces los docentes han aprendido mucho últimamente de tecnología para el uso de las plataformas sueltas, pero poco a poco seguramente se van a ir integrando ya en estas plataformas, ¿no? El hecho de integrar varios medios permite optimizar el aprendizaje, ¿no? Porque siempre cuando las cosas te entran por diferentes sentidos, vas leyendo, vas escuchando, vas viendo, se te queda, ¿no? Entonces ahí es muy importante también los materiales que vamos a utilizar, ¿no? Que pueden ser impresos, que pueden ser audiovisuales, etc. La otra crítica es la doble vía de comunicación e interacción, donde es muy importante la retroalimentación, dar las tareas que se van a dar, de manera impresa o de manera por correo electrónico, por teléfono, cara a cara, por videollamada, donde esta comunicación de doble vía para estos aspectos puede partir de los estudiantes, de los tutores, de la institución o de la organización de apoyo, ¿no? Una financiera, alguien que esté apoyando. La otra característica es que el estudio es individualizado y es autónomo. Está dirigido sobre todo a los jóvenes y adultos que tienen ya una capacidad mayor de éxito en el autoaprendizaje, por la experiencia que tienen, ¿no? De vida y de conocimientos. El alumno aprende a aprender y aprende a hacer autónomamente, ¿no? Es un aprendizaje autónomo, pero no es solitario, no es autodidacta, es un aprendizaje que está asistido por un tutor, por unos materiales, por una institución. Entonces, para eso se utilizan todos los recursos y los medios con las características de educación a distancia. Los elementos estructurales de la educación a distancia, básicamente siempre eran tres, ¿no? El tutor, el estudiante y el material didáctico. Pero ahora con la tecnología se nos ha sumado también los canales de comunicación, ¿no? El tutor es el que explica y aclara las dudas, es el agente de evaluación y es el que promueve comunicación interactiva. El estudiante es el que potencia su aprendizaje, usa todos los recursos, facilita la autoinstrucción y es el que también retroalimenta sobre lo que él está aprendiendo y le van ayudándole a buscar, ¿no? El material didáctico es el eje básico del proceso de enseñanza-aprendizaje porque es ahí donde van a estar los contenidos y todos los recursos que van a mover a este estudiante a adquirir nuevos conocimientos. Este canal de comunicación que es el Internet, no solamente es un medio de comunicación, ¿no? Sino que es un entorno de información que es prácticamente ilimitado porque puedes encontrar todos los temas, en todos los recursos para ampliar los contenidos. O sea, es realmente, esta es la era de la información y eso está en el Internet, no es algo ilimitado. Y también es un entorno de comunicación que es para lo que le damos el mayor uso, ¿no? A través del Internet ahora se realizan las llamadas, se manda el correo electrónico, se mandan los chats, se utilizan las plataformas, se pueden ver videos en YouTube, o sea, todo está en el Internet, ¿no? Entonces es un recurso con muchas potencialidades que ha venido realmente a mejorar mucho la educación a distancia. Ya viendo lo que son las características del aprendizaje del joven y adulto para ver que realmente este tipo de educación se adecua perfectamente a nuestro sujeto destinatario, es que el adulto requiere de autonomía, ¿no? Es muy importante para él la experiencia. Entonces, no hay cosas que le vayan a enseñar que él nunca haya escuchado, ¿no? El adulto a veces tiene resistencia al cambio. Entonces, por eso la educación a distancia va abriendo esa mentalidad y abriendo esa receptividad a hacer cosas de distinta manera, ¿no? Él tiene una actitud conservadora, entonces ahí es donde tenemos que contribuir al cambio. Tiene falta de confianza, tiene un ritmo más lento, que por eso la educación presencial a veces le cuesta, porque no todos pueden avanzar al mismo ritmo, ¿no?
él trabaja de manera voluntaria, generalmente el que estudia, realmente porque lo necesita, porque quiere, no porque está obligado, como en la educación regular. Él tiene mucha relación, o sea, está muy comprometido con su educación, tiene temor al fracaso, quiere lograr los objetivos en el menor tiempo posible y con el menor gasto de energía, tiene la posibilidad de autodirigir el autoaprendizaje y tiene realidades consolidadas, tiene redes consolidadas de actitudes, hábitos y creencias, o sea, él ya sabe qué cosas creen, qué cosas no cree, qué cosas utilizan, qué cosas sirven, etcétera. Y vincula estas muchas cosas a la práctica, ¿no? Entonces, no cree tanto en la teoría, sino en las cosas concretas que van a reforzar, reforzar la práctica según lo que él piensa, lo que él cree. Las estrategias didácticas que se usan con los jóvenes y adultos deben estar siempre en un marco de la flexibilidad, ¿no? De un sistema caracterizado por la flexibilidad, que requiere de estricta planificación, ¿no? Porque el hecho de ser flexible no significa que sea informal, no planificado, improvisado, ¿no? Entonces, en este sistema flexible, ya desde los años 90 se trabajaba en educación de adultos, que sea abierto y que sea modular. Los educadores trabajaban mucho en la construcción de los módulos para que el contenido sea dosificado, sea estructurado y sea de mejor entendimiento del sujeto adulto, ¿no? Otra caracterización de la educación es que se atiende personalizadamente también, se tiene que motivar, se tiene que apoyar al desarrollo educativo, se tiene que reforzar la autoestima del estudiante también porque a veces la tiene un poco baja, se tiene que especificar los objetivos a lograr para que él se sienta satisfecho de que va logrando objetivos en el camino, de que no está solamente poniendo esfuerzo y no logrando nada, ¿no? La presentación gradual de los contenidos también no se da cosas de golpe. La corresponsabilidad y la participación, ¿no? Siempre decíamos que el educador de adultos asume como tutor porque no solamente le da conocimientos y a ver si él aprende, sino que se corresponsabiliza de que él aprenda. Entonces lo guía, busca las mejores maneras de que entienda, trata de aclarar sus dudas, explicarle de la forma más didáctica posible. Y ahí decíamos, no se trata de enseñar, ¿no? Sino que era un facilitador del aprendizaje por descubrimiento, finalmente es el que más sirve, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, en esta educación lo que decíamos es que había que evitar en el adulto siempre esa presión temporal, ¿no? Que esto es para, no, para mañana o nada. No hay eso, ¿no? Porque el adulto tiene otros ritmos. Cuando se trabajaba con adultos no teníamos que tener, por ejemplo, una mala luz o que un volumen bajo, porque el adulto, estos ruidos de que no hay buena luz, no se escucha bien, van complicando mucho su aprendizaje. Entonces, es ahí que se empieza a preocupar de eso y ya no de lo que le están explicando, ¿no? Entonces, así, esas cosas básicas que les he explicado, que necesitan un desarrollo más a detalle, ¿no? Porque en la educación a distancia hay que hablar específicamente de cómo se desarrolla la tutoría, las características del tutor, las características que diferencian a un tutor de educación a distancia de un docente de educación presencial, las características de los materiales educativos, cómo debe uno plantearse la estructuración de todos los recursos que van a dar al aprendizaje, la estructura misma de un material impreso, cómo es la evaluación a distancia, que no es igual que la evaluación presencial, porque la evaluación a distancia se vive más, se hace más práctica de que la evaluación sea parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación no es algo aparte, como se maneja a veces en la educación presencial, ¿no? Es un momento distinto, es otra cosa, está muy descolgado a veces del proceso de enseñanza-aprendizaje. En cambio, en la educación a distancia es parte, o sea, la evaluación es el día a día, y no solo del aprendizaje, sino evaluación de todo el proceso, de todo el proyecto, de los materiales, del desempeño del tutor, las dudas que han presentado los diferentes participantes. Entonces, todo esto es un test continuo para ir mejorando el proceso y que sea exitoso.
Entonces yo creo que si hay interés, después se puede ir ahondando en esto, porque realmente el propósito de esta charla era un poco desmitificar las dificultades que se tienen en trabajar en la educación a distancia. No es necesario utilizar todas las plataformas y todos los recursos. Se puede usar lo que se tenga a disposición, ¿no? Incluso se puede parar materiales impresos que se dejen a disposición en el centro, por ejemplo, para que la gente pueda ir a recoger en algún momento, o no sé, o ir a distribuir el tutor, o grabarlas en un mensaje de voz, las instrucciones, o pasarlas por correo electrónico, ir utilizando los recursos que se tengan al alcance, ¿no? Es eso. Muchas gracias nuevamente, Rocío, por tu contribución y por aceptar estar en este espacio. Entiendo que todo lo que estamos aportando también salen de los aprendizajes desarrollados. No necesariamente son reflexiones desde los libros, sino desde la práctica que se ha desarrollado tanto en educación de adultos como en la formación de educadores de jóvenes y adultos.